Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Paralelo, turno tarde, primero B. Hoy vamos a empezar una nueva unidad titulado La aparición del hombre. En esta clase vamos a hacer énfasis precisamente en la aparición de los seres humanos y todo el proceso de hominización, como se ha venido trabajando por parte de la ciencia para poder explicarnos acerca de la evolución en la hominización de la especie humana. Sin embargo, antes de entrar con el tema de la hominización, vamos a hablar un poco para que se comprenda mejor acerca de las eras geológicas, acerca de este lapso de tiempo para poder conocer de manera más precisa su relación con el proceso de la hominización y del hombre en su paso en diferentes periodos de tiempo en el proceso de evolución hasta llegar al Homo sapiens sapiens. En ese sentido, vamos a explicar qué es era. Cuando hablamos del término era, estamos hablando de un lapso de tiempo. Esto hablando cronológicamente, esto hablando sobre la base de las ciencias de la física y naturalmente haciendo uso de una ciencia auxiliar llamada historia, llamada paleontología, llamada arqueología, entre otras. ¿Y qué es geología? La geología también es otra ciencia auxiliar que está relacionada con el tiempo, cronología, la geología relacionada con el estudio de la Tierra y como ciencia auxiliar nos va a tratar de explicar cómo se relaciona con la evolución de el hombre como tal. Entonces, la geología es una ciencia auxiliar que ayuda a explicarnos todo el proceso de aparición de la vida en el planeta. Ese periodo de tiempo está reflejado o replicado en un lapso de tiempo llamado eón, en un lapso de tiempo llamado era geológica, en un lapso de tiempo llamado periodo o en un lapso de tiempo llamado época. La geología, desde diferentes lapsos de tiempo, se ha desarrollado en torno al planeta. Se ha desarrollado desde que el planeta se ha formado. Paralelo al Sol, como lo hemos explicado en la clase pasada. Sobre la base de lo ya señalado, entonces diremos que la historia como ciencia auxiliar nos va a señalar que la era es un lapso de tiempo que se divide en periodo y que este puede ser computado, es decir, puede estar marcado, señalado a partir de la aparición de un momento, de un acontecimiento, de un evento que ha marcado trascendencia a nivel histórico. En un determinado lapso de tiempo
acontecido en el interior de un planeta. En este caso, en el interior del planeta Tierra. Ya no vamos a hablar del universo, ya no vamos a hablar de los planetas, ahora vamos a hablar de lo acontecido en el planeta Tierra desde su formación y cómo ese conjunto de procesos, es decir, de esos hechos, de esos eventos, la vida empezó a surgir en el planeta. La vida empezó a aparecer en un primer momento mostrándonos una forma de vida unicelular, es decir, microbiana, o dicho de otra manera, vida formado por una sola célula. Como las bacterias, seres unicelulares que han hecho su aparición hace muchos millones de años de vida en el planeta y que con el lapso del tiempo se fueron uniendo células con otras células y dio su origen a la vida multicelular, como la de los seres humanos, como la de los animales, en su amplia variedad. Por lo tanto, entonces, la era geológica es ese lapso de tiempo por el cual el planeta ha pasado desde su formación hasta nuestros días. Eras, lapso de tiempo, dividido en periodo, en época, y geología, ciencia que estudia la formación del planeta, la estructura del planeta, desde sus inicios hasta nuestros días. Por eso hablamos de eras geológicas. Debemos señalar, por otro lado, que la geología tiene un campo de estudio y es la Tierra, es decir, como nos muestra la imagen superior de la derecha, todo aquello que nos rodea, la superficie como tal, donde estamos parados, donde caminamos, donde corremos, donde vamos a correr, donde vamos a trotar, donde vamos a manejar bicicleta y demás actividades. A partir de ese estudio de la Tierra, su composición y sus capas, como lo dijimos la clase pasada, a partir de la estratigrafía, podemos encontrar, por ejemplo, qué tipo de capas tiene la Tierra y de qué está formado. Puede ser marga, caliza, más caliza, puede ser arcilla, arenisca, granito y otros elementos que van a formar las capas de la Tierra. Y a partir de ese estudio, la geología nos va a decir que un determinado espacio geográfico está formado por los siguientes elementos: arena, arcilla, arenisca, piedra y demás. Sobre lo señalado, la geología también se apoya en otras ciencias auxiliares para explicar la historia de la Tierra. Hablamos de un punto geográfico, puede ser una montaña, puede ser un cerro, puede ser un lago, puede ser un bosque, cualquier entorno natural que nos rodea. Para ello la geología se va a apoyar en la geofísica, y que la geofísica es una ciencia auxiliar que estudia las propiedades físicas de la Tierra, las propiedades internas que hay en la Tierra. A partir del estudio de rocas, de la superficie del suelo como tal, la geofísica va a brindar información para explicar
acerca de el planeta, de un punto específico en el planeta para ser más preciso. Otra ciencia auxiliar es la denominada geoquímica. Esta ciencia auxiliar va a tomar como base todo lo relacionado con la química de la Tierra, su composición en su conjunto, a partir de los estudios de la sedimentaria, de los elementos sedimentarios, de la sedimentaria que hay en el planeta Tierra, de los minerales que están depositados en el interior de la Tierra. Puede ser a partir del estudio de cuevas, de cavernas o haciendo excavaciones hacia el interior. Y de todo lo que se extraiga de esos minerales se realizará un estudio geoquímico de los minerales, de los metales, de los no metales que existan en el planeta. Y a partir de ese estudio y de los resultados de ese estudio, la geoquímica brindará un aporte a la geología. ¿Qué minerales hay? ¿Qué metales hay en una determinada zona? Y demás. Otra ciencia auxiliar, la petrología, se va a especializar en estudiar la estructura, la composición de el petróleo como tal. Y como bien lo sabemos, el petróleo no es más que los restos de seres vivos que vivieron hace muchos millones de años en el pasado. El petróleo es elemento natural no renovable, de color oscuro, viscoso, del cual se obtiene por el proceso de la destilación gasolina, diésel, queroseno, aceites, ceras y demás elementos. Tiene su origen a la existencia de animales que vivieron en el planeta hace muchos millones de años en el pasado, que a consecuencia de haber sido cubiertos por grandes capas de tierra, sometidos a grandes presiones, terminaron por descomponerse, por así decirlo, iniciaron el proceso de descomposición como cualquier ser ya sin vida, y después de muchos millones de años, los restos de sus cuerpos ya sin vida, restos de animales posiblemente pertenecientes a la era primaria paleozoica, hablamos de los primeros seres acuáticos o de los primeros insectos, quienes murieron y que en algunos casos sus cuerpos se fueron depositando en el fondo del mar, y estos terminaron por descomponerse, cubiertos por tierra, sometidos a presiones. El petróleo hizo su aparición de esa forma. Es decir, el petróleo no es más que los restos en descomposición de seres que estuvieron vivos hace millones de años. Y a partir de esta ciencia, la petrología, a partir de la búsqueda de petróleo en diferentes zonas en el globo terráqueo, se va a brindar información a la geología. Aunque básicamente será con miras a una explotación y una comercialización por parte de grandes personajes inmersos en el negocio de la venta y compra de petróleo. Sin embargo, para la geología, donde se encuentre petróleo, significará que se han encontrado grandes yacimientos de seres que estuvieron con vida hace millones de años en el pasado.
La mineralogía, otra ciencia auxiliar de la geología, nos va a ayudar, nos va a permitir estudiar la composición en el planeta acerca del origen de diferentes minerales existentes en la corteza terrestre, en la corteza oceánica, y a partir de este estudio va a permitir a la geología poder conocer los diferentes minerales que existen en el planeta Tierra. La sedimentaria o estratigrafía, otra ciencia auxiliar, va a poder brindar conocimiento acerca de algunas estratificaciones. Hablamos de los depósitos terrestres, de los depósitos marinos, sean de aparición reciente o de una antigüedad basada en miles o millones de años, dando a conocer datos sobre flora y fauna existentes en un determinado lapso de tiempo. A partir de estos estudios, la sedimentaria va a mostrar y va a brindar a la geología datos acerca de la antigüedad de un determinado espacio geográfico. Puede ser un cerro, una montaña o algún otro elemento natural. La paleontología, como ciencia auxiliar, va a brindar a la geología, a partir de sus estudios, datos precisos acerca de los restos fósiles. ¿Qué es un fósil? Son los restos de un ser vivo que ha terminado convirtiéndose parte de una roca. Esto por el mismo fenómeno ya señalado en la petrología, las presiones y demás. Y a partir de los hallazgos por parte de la arqueología y su posterior análisis de estos denominados fósiles de seres vivos, se va a poder armar los diferentes modelos que hoy en día conocemos acerca de el hombre en la hominización, de diferentes animales que existieron hace millones de años y que ya no están más con nosotros. La geomorfología, otra ciencia auxiliar, permite a la geología establecer las causas de algún evento en el planeta. Puede ser el porqué del surgimiento de los volcanes, el porqué del surgimiento de las glaciaciones en el preciso momento cuando la vida se desarrollaba. Como bien lo sabemos, hace muchos millones de años en el pasado, la vida se desarrolló en el planeta. Sin embargo, esto se vio cortado cuando el planeta aconteció eventos catastróficos. La aparición de los glaciares, la aparición de erupciones volcánicas, y precisamente la geomorfología ayuda a explicar este tipo de eventos, este tipo de elementos que la ciencia busca esclarecer para poder explicar las causas, las consecuencias de la aparición, la extinción, entre otros aspectos, de la vida en torno al planeta, sea en la corteza oceánica o en la corteza terrestre. Dicho de otra manera, la geofísica, la geoquímica, la petrología, la mineralogía, la sedimentaria, la paleontología, la geomorfología, entre otras ciencias, ayudan a la geología a comprender mucho mejor acerca de lo que ha acontecido en el planeta Tierra, desde su origen hasta nuestros días. Para ello,
a partir de todos los estudios con estas diferentes ramas auxiliares, la geología nos va a brindar un conocimiento más preciso acerca de la aparición de la vida a partir de estos eventos y nos narra su aparición, su origen, su desarrollo, su extinción y todo lo concerniente a la vida en el planeta Tierra. Cuando hablamos de era geológica, estamos hablando de un lapso de tiempo. Dijimos que era significa tiempo, pero tiempo que implica mucho más que un año, mucho más que 100 años, mucho más que 1000 años. Era es un lapso de tiempo que implica millones de años en el pasado. ¿Y por qué hablamos del pasado? Porque estamos tratando de entender y comprender cuál fue el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Desde que apareció la vida unicelular hasta la aparición de los antepasados de los humanos, que posteriormente iniciará la hominización como tal. Entonces, cuando hablamos de era geológica, estamos hablando de ese lapso de tiempo que ya ha conllevado millones de años y cómo la vida se ha desarrollado en ese lapso de tiempo. Si en un primer momento apareció la era arcaica o agnostozoica, es decir, cuando el planeta aún no presenta vida alguna porque las condiciones no están aptas para la vida, posteriormente aparecerán las plantas unicelulares, la vida unicelular, hablamos de la vida microbiana, para luego aparecer lo que se conoce como la era proterozoica, donde se va a destacar una gran actividad volcánica, donde van a aparecer plantas y animales con organismos rudimentarios, si vale la expresión, es decir, formados por una sola célula. Y que más adelante surgirá la vida en ese lapso de tiempo denominado era geológica primaria y o paleozoica, donde surgirán y se desarrollarán la vida de animales multicelulares. Surgirán en los océanos los peces, surgirá la denominada edad de los trilobitos o trilobites, hasta pasar a la era geológica llamada secundaria y o mesozoica, donde se dará por conocer al lapso de tiempo denominado la edad de los reptiles, donde los dinosaurios harán su máxima aparición y después de vivir y de caminar en el planeta millones de años terminarán por extinguirse a partir de ese evento, el cual, como bien se conoce, va a ser ocasionado por la llegada de un meteorito hace 65 millones de años en el pasado, originando una extinción masiva. Posteriormente llegará la era terciaria y o cenozoica, donde aparecerá una nueva forma variada de fauna y flora. En este caso harán su aparición los primeros mamíferos en la faz de la Tierra. Y posterior a esto aparecerá la era cuaternaria o neozoica, donde surgirá la denominada edad del hombre. Es decir, con esto se iniciaría la hominización de la humanidad como tal.
Vale decir, el lapso de tiempo llamado eras geológicas nos está hablando de diferentes eventos que ha acontecido en el planeta Tierra. Estamos hablando del periodo proterozoico, arcaico, precámbrico. El primero, el arcaico, donde se va a mostrar, se va a manifestar a un planeta en vías de mostrar condiciones necesarias para que la vida pueda surgir. Es decir, estamos hablando que en este momento de tiempo el planeta está mostrando aún aspectos impropios para que la vida pueda surgir. Donde la Tierra va a hacer su aparición, donde los continentes van a empezar a moverse, a unirse, ya fragmentarse, donde los océanos van a jugar la misma relación en torno a los continentes, y que posteriormente en el precámbrico va a surgir lo que se conoce como el surgimiento de el oxígeno a partir de la fotosíntesis, ese proceso por el cual va a producirse oxígeno en mayor abundancia, y este elemento, como bien lo sabemos, va a permitir que la vida pueda desarrollarse en su momento de forma primitiva, de forma rudimentaria, si va a la expresión, hasta poder llegar a desarrollarse en torno a ciertas condicionantes que el planeta va a ir mostrando a los animales de su entorno. Toda vez que a partir de la fotosíntesis, a partir de la existencia de las cianobacterias, los principales causantes de que el oxígeno exista, empezarán a surgir los primeros animales celulares, unicelulares. Hablamos de organismos unicelulares para posteriormente surgir en animales pluricelulares, como por ejemplo hablamos de las medusas, de las esponjas o de las bacterias en el caso de los animales unicelulares. Lo que nos está mostrando que las bacterias son seres microscópicos formados por una célula que han existido mucho más antes que el ser humano, mucho más antes que los primeros mamíferos, mucho más antes que los reptiles, mucho más antes que los peces en los océanos. Y posteriormente aparecerá la era geológica llamada primaria y o paleozoica, con diferentes periodos, y en cada uno de estos la vida va a seguir su desarrollo. En el cámbrico van a surgir las primeras formas de vida, van a surgir animales como los trilobitos, van a surgir animales en el fondo de los mares. En el siguiente periodo, el Ordovicico, la vida va a seguir desarrollándose. Van a aparecer animales antecesores de los crustáceos, como los euritéridos, quienes van a formar grandes colonias en los océanos de ese momento. Océanos que son muy diferentes a los que hoy en día los podemos ver, los podemos conocer tal vez. El silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico, periodos de la era geológica llamada primaria y o paleozoica, se va a caracterizar por el surgimiento de, en un primer momento, de peces,
peces formados por corazas que luego darán un paso importante y surgirán los primeros insectos como el Meganeura en el aire, en la tierra terrestre. Hablamos de la era geológica denominada primaria y o paleozoica. Y luego acontecerá el surgimiento de otra era geológica llamada secundaria y o mesozoica. A lo que debemos rescatar que en la era secundaria y o mesozoica aparecerán tres periodos de tiempo: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Y si bien estos tres periodos se van a caracterizar por la aparición de los saurios, esos reptiles de gran tamaño, en tierra, en los océanos y en aire, básicamente los reptiles no van a hacer su aparición solamente en la era geológica llamada secundaria y o mesozoica, toda vez que en la era primaria y o paleozoica también van a aparecer algunas formas de reptiles propios de esta época. El Eriops, el Arcosaurio, por ejemplo, van a ser reptiles que van a aparecer mucho más antes que los dinosaurios de la era geológica secundaria y o mesozoica. Vale decir que los reptiles aparecieron mucho más antes en otro lapso de tiempo. ¿Y cómo se conoce acerca de la existencia de tales reptiles? A partir de los diferentes restos de fósiles encontrados por la arqueología y puestos a su estudio en laboratorio, aplicándoles métodos de datación como carbono 14 y otros estudios por el cual la ciencia ha podido determinar que el arcosaurio, el Eriops, fueron animales que vivieron mucho más antes que los dinosaurios. Dicho de otra manera, serían los antecesores de los dinosaurios como tal. Estamos hablando de dos especies entre un conjunto de reptiles que ya llegaron a habitar la Tierra como tal. Y volviendo al tema de los dinosaurios, estos van a ser los reptiles que van a reinar en la era geológica llamada, una vez más lo reitero, secundaria y o mesozoica. Y después de caminar en la superficie de la Tierra, nadar en los océanos de la Tierra o volar en el cielo de la Tierra en este periodo de tiempo, en esta era geológica, los dinosaurios se van a extinguir a partir de ese impacto de meteorito en la península de Yucatán hace 65 millones de años, el cual va a significar la extinción de casi todos los dinosaurios, pero esto va a marcar el surgimiento de una nueva era geológica llamada era geológica terciaria y o cenozoica. Y con esto la aparición de una nueva especie, los primeros mamíferos como tal. Y ello naturalmente va a conllevar un gran cambio en la aparición de una variada forma de fauna y flora naturalmente. Y en la era geológica llamada cuaternaria y o neozoica surgirán los antecesores, los antepasados de los seres humanos. Podemos señalar al procónsul, al Kenyapithecus, al Ramapithecus como los posibles primeros seres antes de la hominización como tal, antes del proceso de desarrollo de los humanos, hasta llegar al Homo sapiens, es decir,
que del procónsul o el Kenyapithecus o el Ramapithecus va a evolucionar en los Australopithecus. Hablamos del Australopithecus anamensis, afarensis, para pasar a los homos. El Homo habilis, el Homo erectus, el Homo ergaster, para terminar con el Neanderthalensis, el Homo sapiens y finalmente el Homo sapiens sapiens. Sin embargo, antes de llegar a ese proceso de hominización, la Tierra, en este caso los continentes, van a mostrar un conjunto de eventos propios del capricho de la Tierra. Hace 225 millones de años se va a formar un continente llamado Pangea, o como lo llaman algunos, Pangaea. A partir de los estudios brindados por parte de la geología, se va a señalar que en el planeta, en diferentes lapsos de tiempo en el pasado, los continentes se unieron, se separaron, se unieron y se separaron en más de una oportunidad. Valvara se señala que fue el primer megacontinente, que luego aparecería un segundo llamado Columbia, un tercero llamado Rodinia, un cuarto llamado Pangea, y a partir de los restos de los hallazgos se va a señalar que hace 225 millones de años en el pasado todos los continentes formaban uno solo llamado Pangea. Podemos ver la imagen de la parte inferior de la derecha, cómo estaba formado Pangea. Eurasia, formando un solo continente, anexada naturalmente a Pangea. Pangea formando al noroeste, donde Norteamérica y Sudamérica están unidas, a Eurasia y al África propiamente dicha. Y por su parte, Sudamérica y África están unidas a la Antártida, a la India, y por su parte la India y la Antártida están unidas a Australia. Y todos estos formaban Pangea como tal. Hablamos de hace 225 millones de años atrás. Y como lo hemos señalado, el planeta es dinámico. El planeta muestra cambios. Hace 200 millones de años atrás, Pangea se dividió en dos. En la Eurasia, formado por Norteamérica y Eurasia, Europa y Asia, y Gondwana, formado por Sudamérica, por África, por la Antártida, por la India y por Australia. Y hace 135 millones de años en el pasado, tanto la Eurasia y Gondwana se empezaron nuevamente a fragmentar, a separar. Esto en el periodo llamado Jurásico. Y esta separación siguió continuando hace 65 millones de años en el pasado, en el periodo llamado Cretácico. Y a partir de esa separación, los continentes llegaron a tomar la ubicación actual que ya conocemos. Es decir, hablamos de los continentes de América, formado por norte, centro y sur. Hablamos de África, hablamos de Eurasia, formado por Europa y Asia, naturalmente, y hablamos de Oceanía. Podemos señalar también a la
Antártida. Como podemos ver, el proceso de la aparición de un solo continente, llámese Bárbara, Columbia, Rodinia, Pangea, Laurasia, Gondwana o los continentes actuales, nos está mostrando que el planeta no mantiene una estructura fija en cuanto a los continentes. Explicamos clases pasadas que por debajo de los continentes existen las denominadas placas tectónicas y son las causantes de que los continentes se muevan de norte a sur, de sur a norte, todos en diferentes direcciones. Por lo tanto, se precisa, según la geología, que los continentes van a y se están moviendo hoy en día. Y que por lo tanto, de aquí a millones de años, los continentes van a mostrar otra ubicación en el globo. Dicho de otra manera, se habla de que aquí, de este momento del siglo XXI, de aquí a millones de años, pueda existir una nueva Pangea, denominada Pangea última. Esto a partir de estudios por parte de la ciencia, por parte de la geología, que nos trata de explicar acerca de cuál va a ser el destino que van a seguir nuestros continentes y naturalmente los seres vivos en los mismos. Entonces señalamos que después de la formación del planeta, hablamos de la era arcaica, que quiere decir sin vida, se dio la aparición de un periodo de tiempo llamado precámbrico. Y este nos muestra la Tierra totalmente imposible para la vida. Tenemos la lluvia de meteoritos, tenemos los océanos de lava, con un planeta que está intentando solidificar su superficie, toda vez que se puede ver gran actividad volcánica. Y ello naturalmente va a generar ríos de lava que a su vez van a formar mares y estos a su vez van a formar océanos de lava. Hablamos de elevadas temperaturas. Esto ya comentamos en las anteriores diapositivas y hoy estamos rescatando tales explicaciones para señalar cómo fue la era geológica denominada arcaica, sin vida. Y que posteriormente a ello, con la llegada de la lluvia de meteoritos que fueron depositando agua en la superficie terrestre, esto fue enfriando el planeta y esto contribuyó a que pueda surgir la corteza terrestre fría, más sólida, y que producto de ese proceso pueda aparecer o pueda surgir el agua acumulándose en mares o en océanos como tal. Y luego surgiera la era arcaica, como se la señala a todo este lapso de tiempo por el significado: comienzo, principio, pero sin vida. Era arcaica, sin vida, y el comienzo de la Tierra en todo su proceso de vida como tal. Los volcanes, las erupciones continuas van a determinar que todavía el planeta no pueda generar, no pueda albergar algún tipo de vida por las condiciones que son, en todo caso, imposibilitan que la vida, incluido la vida bacterial, pueda surgir. Hablamos de la existencia totalmente de condiciones adversas a la vida. No hay oxígeno, no hay una superficie sólida, por lo tanto la vida tendría que esperar algunos millones de años más.
y más. Bueno, posteriormente, en la era primaria o paleozoica, paleo que quiere decir antiguo, viejo, y zoico que viene de animal de vida, por lo tanto significaría animal antiguo, surgirían la era geológica denominada primaria y o paleozoica, en la cual surgirían diferentes formas de vida. Hablamos de diferentes periodos como el Cámbrico, el cual se va a caracterizar por la aparición de vida en los mares, esto a partir de hallazgos hechos en Francia, o podemos hablar del periodo de tiempo llamado Ordovicico, donde van a aparecer los primeros invertebrados, esto a partir de los hallazgos hechos en Francia, en Europa, de ahí le van a dar el nombre de Ordovicico por la región de Ordovices, y luego vendrá el periodo de tiempo llamado Silúrico, donde van a aparecer los primeros seres vivos que van a empezar a realizar la respiración de aire. Y luego vendrá el periodo de tiempo llamado Devónico, donde van a surgir los primeros peces con escamas duras, que posteriormente que posteriormente van a evolucionar en los primeros anfibios. O hablamos del periodo llamado Carbonífero, en el cual van a surgir grandes bosques. Hablamos de enormes helechos. Hablamos de lo que ya dijimos hace un momento, la aparición de los primeros reptiles y los primeros insectos voladores. Y finalmente en el periodo pérmico se dará la gran extinción de todas estas formas de vida ya señaladas producto de cambios en el interior del planeta. Una vez más, lo reitero, el planeta siempre ha presentado diferentes aspectos, diferentes entornos, y estos entornos han sido el causante para que la vida pueda extinguirse, sea en su totalidad o no, y para que posteriormente la vida pueda surgir nuevamente. A partir de los animales que ya se han extinguido, a partir de los sobrevivientes con cambios, o caso contrario, con la extinción de estos. Como acontece siempre. O nos adaptamos al nuevo entorno que nos brinda el planeta, o vamos a terminar por desaparecer, por extinguirnos. Pasó esto con los primeros animales en la era geológica llamada primaria y o paleozoica, y pasó posteriormente con los primeros homínidos en la Tierra. Dijimos hace un momento, en el periodo de tiempo llamado Cámbrico, perteneciente a la era geológica primaria y o paleozoica, surge la aparición de los primeros animales en el fondo de los mares o en el fondo de los océanos, y esto permitió que la vida pueda surgir, que la vida pueda desarrollarse en el planeta. Hablamos de un tipo de vida totalmente acuático, por así decirlo, con la proliferación de flora-fauna en el fondo de los océanos en el planeta Tierra. El segundo periodo de tiempo, denominado el Ordovicico, que también se va a caracterizar por la aparición de nuevas formas de vida. Hablamos de los trilobitos, entre otros animales. Hablamos de los corales, de los moluscos, hablamos de las almejas,
formas de vida que tuvieron su aparición hace 500 millones de años atrás en el periodo de tiempo denominado Ordovícico, perteneciente a la era geológica primaria y o paleozoica. ¿Y cómo se conoce acerca de los trilobitos? A partir de los hallazgos de restos fosilizados y su posterior análisis en laboratorio como método carbono 14, se ha podido establecer, en este caso, que los trilobitos, que los moluscos o las almejas encontradas fosilizadas habrían estado con vida entre 500 y 430 millones de años en el pasado, haciendo referencia que estos animales como el trilobitos estuvo con vida en el denominado periodo de tiempo Ordovícico. Sin embargo, en el periodo silúrico van a aparecer una nueva variedad de animales eutéridos, entre otros, como los artrópodos, naturalmente marinos, porque la vida se ha desarrollado en gran medida en el fondo de los océanos. Y esta fauna y esta flora diversa va a predominar en gran parte del océano del planeta Tierra. Ese océano que en su momento llegó a denominarse Tetis como tal. Y a partir de una gran cantidad de flora fauna, la vida va a seguir desarrollándose en el fondo de los mares. En algunos casos, como en el periodo devónico, vamos a poder apreciar algunos rasgos muy importantes, como la aparición de los antecesores de los peces. Peces que, a diferencia de hoy en día, no poseían escamas, poseían corazas para poder escapar ante el acecho de sus depredadores. Esto se conoce a partir de los restos de fósiles. En el periodo carbonífero se va a dar una gran y lamentable extinción de una gran variedad, como los trilobitos y algunas otras especies van a surgir y algunas se van a mantener. Sin embargo, en el periodo carbonífero se va a dar la extinción de algunas, o el inicio de la desaparición de algunas especies y la aparición de otras, como en el caso de las cucarachas. Ese insecto que es muy rechazado, pero que su origen se remonta a la era geológica llamada primaria y o paleozoica, y específicamente al periodo carbonífero, por el nombre de carbón. Hoy en día tenemos minas de carbón y ya podemos entender de dónde viene ese carbón, perteneciente al periodo carbonífero. Y finalmente tenemos el periodo pérmico, donde se puede denotar que en el planeta Tierra habría acontecido la aparición o el surgimiento de los continentes. Y esto habría conllevado a un cambio, a una igual reestructuración del medio ambiente, a una nueva redistribución de tierra y agua, y esto habría generado una masiva extinción, es decir, la muerte de varios animales, porque nuevamente aquí los continentes se habrían vuelto a unir, habrían cambiado de posición, y ello naturalmente habría generado cambios en el clima, cambios en la temperatura, llegando a sentenciar la vida de algunas especies marinas. Esto a partir de
la gran actividad en las placas tectónicas. Las placas tectónicas, esas capas que están por debajo de la corteza terrestre y la corteza oceánica, que se encuentran moviendo en constante momento, son las causantes de este tipo de fenómenos. En este caso hablamos de la vida a extinguirse o la nueva vida a surgir. Y a partir de esos estudios, a partir de la arqueología, se ha podido indagar que la mayor flora y fauna perteneciente a la era geológica denominada primaria y o paleozoica fue sentenciada por el movimiento de las placas tectónicas, ya que este evento de las placas tectónicas continuamente va generando erupciones volcánicas o va generando las denominadas glaciaciones, y ello naturalmente termina con la vida de una determinada fauna y una determinada flora. Y es en alusión a este tipo de fenómenos que la era primaria, que la era geológica llamada primaria y o paleozoica, después de permitir que surjan elementos como el oxígeno a partir de la fotosíntesis, a partir de las cianobacterias, quienes van a producir grandes colonias como los estromatolitos, que se van a encargar de generar gran cantidad de oxígeno, elemento básico para la vida en toda su esencia, va a permitir que a partir de la existencia de oxígeno y de una atmósfera propiamente apta para la vida, esta pueda desarrollarse en una amplia variedad de fauna como tal. En un primer momento, en los océanos, en el fondo marino. En un primer evento, de manera unicelular, como las bacterias, para pasar después a un desarrollo multicelular. Es decir, estamos hablando de animales como las medusas, como las esponjas, como los trilobitos, entre otros animales. Y que después de pasar por diferentes lapsos de tiempo, llamados periodos de tiempo, como el cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, la vida en la era geológica denominada primaria y o paleozoica va a terminar con la extinción de estos animales. Y esto nos está mostrando de alguna manera cómo la vida en el planeta siempre ha estado condicionada a estos cambios que se han ido aconteciendo en el planeta, desde su formación hasta nuestros días. En este caso, hasta la unión de los continentes en un solo continente llamado Pangea. Lo que nos está diciendo que el cambio que generan las placas tectónicas en los continentes terrestres o en los continentes oceánicos influye en gran medida en el desarrollo de la vida en toda su esencia. Y ello haciendo alusión a la atmósfera, a las temperaturas o los grados centígrados óptimos para la vida, la humedad, la lluvia, entre otros aspectos importantes básicos para que la vida pueda surgir. Y ya aconteció en esta era geológica llamada primaria o paleozoica, donde la vida hizo su aparición
y que después de muchos millones de años llegó a su final, producto de estos cambios propios que acontecen en el planeta Tierra, lo que nos está mostrando la gran dinamicidad que el planeta tiene desde su inicio, ya que posteriormente a la era geológica llamada primaria y o paleozoica surgirá la era secundaria y o mesozoica, donde harán su aparición los grandes reptiles. Hablamos de los dinosaurios como tal, lo que nos está mostrando que la vida siempre ha estado inmersa a grandes cambios, cambios que en algunos momentos le ha significado su extinción y en otros su aparición. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muchísimas gracias y muchas bendiciones.